En el corazón del desierto de Nevada, donde el sol calcina la tierra y el horizonte se pierde en un espejismo de calor vibrante, existe un lugar que ha cautivado la imaginación del mundo entero durante décadas, convirtiéndose en el epicentro de teorías de conspiración, avances tecnológicos secretos y leyendas urbanas que parecen extraídas de la ciencia ficción más audaz. El Área 51 no es solo una instalación militar protegida por alambradas y guardias armados. Es un símbolo de lo desconocido, un vacío en el mapa oficial que el público ha intentado llenar con sus miedos y sus esperanzas más profundas sobre lo que oculta el gobierno de los Estados Unidos en las sombras. Para entender qué es realmente este lugar, debemos alejarnos de las luces de neón de Las Vegas y adentrarnos en las vastas y áridas extensiones de Groom Lake, un lecho de lago seco que sirve como pista de aterrizaje natural y que fue el origen de todo lo que hoy conocemos, o creemos conocer, sobre esta base ultrasecreta. La historia del Área 51 comenzó no con platillos voladores, sino con la cruda realidad de la Guerra Fría, en un momento en que la supervivencia de las naciones dependía de la capacidad de observar al enemigo sin ser detectado. A mediados de la década de 1950, bajo la presidencia de Dwight D. Eisenhower, la CIA y la Fuerza Aérea necesitaban un lugar remoto y seguro para probar un avión de reconocimiento capaz de volar a altitudes que ningún radar soviético pudiera alcanzar. Ese avión era el U-2, una joya de la ingeniería diseñada por Kelly Johnson y su legendario equipo Skunk Works de Lockheed. El lugar elegido fue Groom Lake, debido a su aislamiento absoluto y a la planicie perfecta del lago seco que permitía aterrizajes de emergencia sin necesidad de infraestructuras complejas iniciales. En aquel entonces, el sitio ni siquiera tenía un nombre oficial que el público conociera, era simplemente una cuadrícula en el mapa de la Comisión de Energía Atómica, designada casualmente como la Zona 50. A medida que el proyecto U-2 avanzaba, el cielo sobre Nevada comenzó a llenarse de formas extrañas y destellos metálicos que los ciudadanos comunes y los pilotos comerciales de la época no podían explicar. Imaginen a un piloto civil en 1955, volando a 10.000 pies de altura, viendo cómo un objeto plateado y delgado lo sobrepasa a una velocidad asombrosa y a una altitud que se consideraba imposible para cualquier motor conocido. Estos avistamientos fueron el combustible inicial para el fenómeno OVNI. El gobierno no podía revelar la existencia del U-2 por razones de seguridad nacional, por lo que preferían que la gente creyera en fenómenos naturales o incluso en naves de otros mundos antes que admitir que estaban probando tecnología de espionaje avanzada. Esta política de silencio y desinformación deliberada plantó las semillas de una desconfianza que germinaría con el paso de los años, transformando una base de pruebas aeronáuticas en un santuario para los entusiastas de lo paranormal. Sin embargo, el U-2 fue solo el comienzo de una era de innovación sin precedentes en el Área 50. Tras el éxito de este programa, la base se expandió para dar cabida al proyecto Oxcart, el desarrollo de la 12 y su sucesor más famoso, el Señor 71 Blackbird. Estas aeronaves, capaces de volar a 3 veces la velocidad del sonido, requerían un espacio aéreo restringido masivo y una seguridad que rayaba en lo paranoico. Los trabajadores eran transportados diariamente desde Las Vegas en aviones sin distintivos, conocidos como Haunted Flights, un ritual que continuó hasta el día de hoy y que añade una capa de misterio cotidiano a la ciudad del pecado. Los hombres y mujeres que trabajaban allí vivían bajo un código de silencio absoluto, incapaces de decirles a sus familias siquiera en qué dirección viajaban cada mañana. El aislamiento no era solo geográfico, sino psicológico, creando una comunidad cerrada que custodiaba los secretos más valiosos de la defensa estadounidense. El mito del Área 51 dio un giro radical y definitivo hacia lo extraterrestre en 1959, cuando un hombre llamado Bob Lazar apareció en una entrevista de televisión local, afirmando haber trabajado en una instalación secreta cercana llamada Squatter. Según el relato de Lazar, su trabajo consistía en realizar ingeniería inversa en naves espaciales de origen no humano que el gobierno de los Estados Unidos tenía en su poder. Habló de reactores de antimateria, de un misterioso elemento cuento 15 que servía de combustible y de hangares excavados en las laderas de las montañas, donde se guardaban discos voladores. Aunque la credibilidad de Lazar ha sido objeto de intensos debates y sus credenciales académicas nunca pudieron ser verificadas satisfactoriamente, su historia fue el catalizador que sacó al Área 51 del anonimato militar para lanzarla al estrellato de la cultura popular mundial.
A partir de ese momento, el lugar dejó de ser solo una base de la Fuerza Aérea para convertirse en el hogar definitivo de los aliens en la mente colectiva. Esta narrativa se vio reforzada por el cine y la televisión, que adoptaron el Área 51 como el escenario perfecto para historias de conspiraciones gubernamentales y encuentros cercanos. Películas como Independence Day o series como The X-Files utilizaron el nombre de la base como un atajo narrativo para indicar que algo increíble y prohibido estaba ocurriendo. Mientras tanto, en el mundo real, los alrededores de la base se convirtieron en un lugar de peregrinación. El pequeño pueblo de Rachel, ubicado en la autopista 37165, rebautizada oficialmente como la carretera extraterrestre, se transformó en un refugio para buscadores de ovnis, periodistas y curiosos que pasaban las noches mirando al cielo con telescopios y cámaras de visión nocturna, esperando captar un destello de tecnología prohibida. La famosa caja negra, un buzón de correos que antes pertenecía a un ranchero local, se convirtió en un hito donde la gente dejaba mensajes para los alienígenas, simbolizando el puente entre la realidad cotidiana y lo desconocido. A pesar de la fiebre alienígena, la realidad operativa del Área 51 seguía centrada en la superioridad aérea. Durante la década de los 70 y 80, la base fue el escenario fundamental para el desarrollo de la tecnología furtiva o stealth. Aviones como el Fondo C-7 Nighthawk, con sus ángulos imposibles y su capacidad para desaparecer de las pantallas de radar, fueron probados en el silencio absoluto de las noches de Nevada. Muchos de los triángulos negros que la gente reportaba como ovnis eran, en realidad, estos prototipos de combate que cambiarían la forma de hacer la guerra moderna. El Área 51 también sirvió para evaluar tecnología soviética capturada durante la Guerra Fría. Aviones MiG obtenidos a través de deserciones o de terceros países eran desarmados y volados contra pilotos estadounidenses para aprender sus debilidades, en un programa tan secreto que incluso el nombre del escuadrón encargado era un misterio dentro de la propia Fuerza Aérea. La tensión entre el derecho del público a saber y la necesidad de secreto del Estado llegó a un punto crítico en los años 90 debido a cuestiones mucho más terrenales que los extraterrestres. Un grupo de ex-trabajadores de la base y sus familias presentaron demandas, alegando que habían sufrido enfermedades graves debido a la quema de materiales tóxicos en fosas abiertas cerca de las instalaciones. El gobierno, sin embargo, se negó a proporcionar información sobre los químicos utilizados, citando privilegios de seguridad nacional. Este conflicto legal puso de manifiesto el lado oscuro del secreto. Cuando un lugar no existe oficialmente, las leyes comunes que protegen a los ciudadanos y al medio ambiente parecen desvanecerse en un vacío legal. Fue esta presión, sumada a la desclasificación de documentos antiguos, lo que finalmente obligó a la CIA a reconocer oficialmente la existencia del Área 51 en el año 2013, aunque limitándose a confirmar su papel en las pruebas de los aviones U-2 y Oxcart durante la Guerra Fría. Hoy en día, el Área 51 sigue siendo un hervidero de actividad, aunque sus secretos actuales son probablemente muy diferentes de los del siglo pasado. Con el auge de los sistemas aéreos no tripulados y la inteligencia artificial, es casi seguro que la base es ahora el campo de pruebas de drones de próxima generación y de aviones espaciales que pueden operar en la frontera de la atmósfera terrestre. La seguridad en el perímetro es más sofisticada que nunca, sensores de movimiento enterrados en la arena, cámaras de alta resolución que cubren cada ángulo y los siempre presentes camodudes, guardias de seguridad privados en camionetas blancas que vigilan incansablemente desde las colinas, aseguran que nadie cruce la línea invisible que separa el desierto público de la propiedad militar. Estos guardias, aunque no llevan insignias visibles, son un recordatorio constante de que, a pesar de la curiosidad pública, el gobierno no tiene intención de abrir sus puertas al escrutinio externo. El fenómeno social en torno a la base alcanzó un punto surrealista en 2009, con el evento viral conocido como Storm Area 51, de Can't Stop a la Base. Lo que comenzó como una broma en Facebook terminó movilizando a miles de personas hacia el desierto de Nevada, con la intención de asaltar la base para ver a los supuestos extraterrestres. Aunque el asalto masivo nunca ocurrió, y el evento se transformó en una especie de festival pacífico y excéntrico, demostró cuán profundo ha calado el mito en la cultura moderna.
reflejó una mezcla de ironía milenial, desconfianza en las instituciones y un deseo genuino de maravilla en un mundo que a menudo parece haber sido totalmente explorado y cartografiado. El Área 51 se mantiene como uno de los pocos lugares en la Tierra donde el misterio todavía es posible, un espacio en blanco donde cada persona puede proyectar sus propias teorías sobre el universo y el papel de la humanidad en él. Al reflexionar sobre qué es el Área 51, nos encontramos con una respuesta dual. Por un lado, es una instalación militar pragmática, un laboratorio de ingeniería de vanguardia donde se han forjado las herramientas que definieron el poderío aeroespacial de una superpotencia. Es un lugar de trabajo duro, de innovación técnica y de sacrificios personales hechos en nombre de la seguridad nacional. Por otro lado, es un constructo mitológico, una pieza fundamental del folclore contemporáneo que personifica nuestra fascinación por lo oculto y nuestra sospecha de que no estamos solos en el cosmos. La verdad sobre lo que ocurre hoy dentro de sus hangares probablemente se encuentre en algún punto intermedio entre la tecnología de defensa más avanzada y los límites de nuestra comprensión actual. Quizás la mayor ironía del Área 51 es que su secreto mejor guardado no sea un platillo volador o un cuerpo alienígena, sino el propio proceso de cómo se guarda un secreto. El éxito de la base no reside solo en sus muros o en su tecnología, sino en la capacidad de crear una narrativa de invisibilidad que perdura a pesar de la vigilancia satelital y el escrutinio de Internet. Mientras sigamos mirando hacia las luces extrañas en el cielo de Nevada, el Área 51 seguirá existiendo como ese recordatorio fascinante de que, incluso en la era de la información total, todavía hay sombras lo suficientemente densas como para albergar los sueños y las pesadillas de toda una civilización. El desierto de Nevada guarda sus secretos bajo el sol implacable, y mientras el viento sople sobre Groom Lake, la leyenda del Área 51 continuará creciendo, alimentada por el silencio de quienes saben la verdad y la incesante curiosidad de quienes solo podemos imaginarla. En última instancia, el Área 51 nos enseña más sobre nosotros mismos que sobre los visitantes del espacio o los planes del Pentágono. Representa nuestra necesidad humana de creer que existe algo más allá de lo ordinario, algo que el poder establecido nos oculta por nuestro propio bien o por intereses oscuros. Es el escenario donde se libra la batalla entre la transparencia democrática y la necesidad de protección estatal, un equilibrio precario que define a las sociedades modernas. Cada vez que una nueva imagen de satélite muestra una pista recién asfaltada o un hangar de proporciones masivas que no estaba allí el mes anterior, la historia se renueva. El Área 51 es y será siempre el capítulo más enigmático de la historia de la aviación y el pilar central de la mitología del siglo Vientos y Psicoshon, un lugar donde la arena del desierto y los secretos de Estado se mezclan para formar un espejismo que se niega a desaparecer. El legado de este lugar se extiende más allá de sus fronteras físicas. Ha influido en la política exterior, en la ética del secreto gubernamental y en la forma en que los ciudadanos interactúan con sus gobernantes. Al mirar hacia el futuro, es probable que la base continúe operando en las sombras, desarrollando las tecnologías que darán forma al próximo siglo. Tal vez algún día, dentro de 50 o 100 años, se desclasifiquen los proyectos que se llevan a cabo en este preciso instante, y el mundo se sorprenda de nuevo, no con visitantes de las estrellas, sino con la increíble capacidad del ingenio humano para desafiar lo que consideramos posible. Hasta entonces, el Área 51 permanecerá envuelta en su manto de misterio, protegida por la inmensidad del desierto y por la convicción de que algunos secretos son demasiado importantes o demasiado peligrosos para ser compartidos con el resto del mundo. Es el santuario de la tecnología invisible y la catedral del misterio moderno, un lugar donde el cielo no tiene límites y el suelo guarda historias que, por ahora, solo pertenecen a las sombras y al viento que recorre las colinas de Nevada.